es un hueso bastante simple dentro de todos los huesos que hemos visto hoy día, pero que aún así igual genera algunas complicaciones, sobre todo lo que es ubicación. Si tú te fijas la mandíbula, en este caso una mandíbula de bovino, todas las mandíbulas van a tener un cuerpo, es como una L, ¿cierto? Tiene un cuerpo, tiene una rama, ¿ya? Y en este caso tiene un ángulo, ¿sí? Bastante claro. En este caso, si tú te fijas, lo levantamos así y vamos a tener una proyección, ¿cierto? Como una especie de canoa, como un bote, ¿cierto? En el caso de la mandíbula del bovino. Y si te das cuenta también, la mandíbula del bovino está separada. No es como la del cerdo, te fijas que está una sola pieza. En el caso del equino también es una sola pieza, pero en el caso del bovino son dos, ¿ya? Son dos mitades. Es bastante fácil de soltar. En el caso del gato es también bastante fácil de soltar. ¿Por qué? Porque en esta porción, en esta zona, nos vamos a dar cuenta que existe una zona mucho más rugosa, que es una sínfisis, ¿ya? Pero mentoniana, ¿ya? Sínfisis mentoniana, que esta prácticamente es la que une las dos mandíbulas, ¿ya? Y permite un movimiento parcial, o sea, esto tú le das un golpe fuerte y se fractura, ¿ya? En el caso de los gatos, cuando se tiran de los edificios, caen y esto se parte, ¿cierto? Y hay una fractura en ese caso del mentón y obviamente el gato le abre la boquita y si esto se mueve. Es porque esta sínfisis se soltó, ¿ya? Y eso pasa precisamente por eso, porque existe una zona, ¿cierto? De acá, cartilaginosa, un tanto más firme, pero no lo suficiente como para ser osificada. Entonces, esto es un indicador de posición para ti, porque esto va por medial, ¿ya? Va por medial. La sínfisis mentoniana va por medial. Entonces, toda esta cara es la cara medial, y por ende toda esta cara es la cara lateral. Vamos a tener una zona desprovista de dientes, que es el diastema, donde yo les decía que ustedes pueden meter su mano acá, ¿cierto? Pueden tomar la lengua, traccionar la lengua, abrir la boca, e incluso introducir su mano más adentro. Pero cuando hacen eso, pasa que estos dientes, fíjense lo filosos que son, entonces tú puedes perfectamente estar acá y te puedes cortar sin mayor problema. Esta parte, son bastante filosos. ¿Ya? Entonces hay que tener harto cuidado cuando uno manipula la boca del bovino, sobre todo. ¿Ya? En este caso, hay dientes incisivos, ¿cierto? Bastante marcados acá en esta zona, ¿ya? Existen a nivel mandibular, pero ojo, fíjate que por lateral vamos a tener ese foramen que está ahí, ¿ya? Que es el foramen mentoniano. Cuidado que en algunas partes, algunos textos, aparece como foramen mental, ¿ya? Que viene de mentón, ¿ya? Pero no es mental como de mente, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Es de mentón. Por eso es foramen mentoniano, ¿sí? Ahí. Bueno, eso. Después vamos a seguir por el cuerpo, llegamos a la rama y en el ángulo, ¿cierto? El ángulo de la mandíbula, vamos a tener esta superficie, es que es hay una fosa acá, ¿cierto? Que es la fosa massetérica, ¿ya? Aquí se inserta el músculo masseter, que es de la mejilla, ¿ya? Músculo masseter, ya que es un músculo que permite apertura y cierre de la boca, ¿ya? Entre otros más. ¿Ya? Otros músculos más, no es solamente el único que hace eso, músculo masseter. Ahora, eso a nivel de rama, tú vas a tener el proceso coronoides, y vas a tener un proceso condilar que termina en un cóndilo. Eso es importante. Hay un proceso, es algo que sobresale, ¿cierto? Un proceso condilar y que termina arriba con un cóndilo. Tengo un proceso coronoides y tengo una incisura como una J, una incisura mandibular. Incisura mandibular, proceso condilar, cóndilo, proceso coronoides. ¿Ok? Y ojo, si ustedes están viendo esto desde atrás, desde caudal, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que el proceso coronoides está con una inclinación hacia lateral. ¿Se fijan? Está hacia lateral. ¿Sí? Ahora, si lo ven de frente, también se van a dar cuenta con más claridad todavía de que está hacia lateral. ¿Sí? Ahora, esa inclinación es normal, pero así también como tú tienes un foramen mentoniano aquí,
vas a tener un foramen mandibular acá. Y este foramen mandibular, ¿cierto? Uno entra aquí, ¿cierto? Y si tú haces con un Dremel, entras aquí y sales acá, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el foramen, en este caso mandibular, que es el que está acá, permite el ingreso de un paquete neurovascular, o sea, un nervio, una arteria y una vena, entran por aquí, ¿cierto? Va a ir pasando por el conducto mandibular y desde el conducto mandibular van a ir emitiendo ramos e irrigación, ¿cierto?, hacia la zona de los dientes para posteriormente salir a esta zona para poder inervar e irrigar la zona del labio. ¿Sí? Por eso es importante ese conducto y por eso es importante para el neurovascular. Lo vamos a ver, ahora vamos a ver solamente nervioso, pero el otro semestre cardiovascular. Profe, ¿y eso es para todas las especies? Todas las especies, todas, incluido nosotros. Nosotros también tenemos este mismo foramen, ese mismo foramen y este mismo conducto. ¿Ya? Los odontólogos lo estudian bastante, estudian mucho la mandíbula por distintos temas masticatorios, deglutores y todo lo demás. Entonces se estudia mucho la mandíbula en general. ¿Ya? Y acá si tú haces unos cortes, haces una ventana, te vas a encontrar en este caso precisamente con los alvéolos dentales, que son los espacios donde va el diente, ¿cierto? Y cada diente, más que no se le denomina pieza dental, sino que más bien un diente, cada diente tiene que tener una irrigación y una inervación, ¿ya? Y van a haber ligamentos que van a anclar estos dientes también. Entonces, todo eso aquí, la parte dental es un universo paralelo totalmente distinto en lo que respecta a anatomía. ¿Ya? Aquí hay muchas estructuras más, muchos mecanismos de fijación, hay otros elementos. ¿Ya? Eso es como la anatomía general de la mandíbula. Si consideramos ahora, fija acá, ahí están los alvéolos dentales, que son los espacios, ¿cierto?, donde va el diente. Y aquí, si tú te fijas, mira, 3 preguntas de Gincana. ¿Te fijas? Foramen mandibular, alvéolo dental, sínfisis mentoniana. Y acá, ¿qué se preguntó? Foramen mentoniano, proceso coronoide, incisura mandibular. ¿Está? Así son las Gincana, básicamente. Tú vas a ver eso. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Ahora, esto, si tú lo comparas con el equino, la gran diferencia en esto es que es una sola pieza, un solo hueso completo, ¿ya? Que está fusionado a nivel de cuello, ¿cierto?, en esta zona, y en la zona de la sínfisis mentoniana está osificado. O sea, aquí no tienes cómo romper, ¿cierto?, esto, a no ser que sea un golpe muy violento, ¿cierto?, donde sí se va a generar la ruptura de la mandíbula, ¿ya? Pero es muy poco probable. Los alvéolos dentales, muy marcados, ¿cierto?, premolares y molares, ¿ya?, incisivos, ¿ya? Podemos ver cómo emerge ahí el colmillo, ¿ya?, en este caso. Vamos a tener también un diastema, que es la zona desprovista de dientes, como yo les había comentado, ¿cierto?, diastema, y hacia atrás, hacia caudal, sigue exactamente igual, un cuerpo y una rama mandibular, ya donde vas a tener un proceso coronoides, cóndilo, proceso condilar y un ángulo mandibular. Gran diferencia es que la mandíbula del equino es mucho más gruesa, ¿cierto?, en el ángulo mandibular. Fíjense, ese grosor versus lo que pasa en el bovino. Es más delgadita, ¿ya?, el ángulo. Por lo tanto, los músculos que vamos a tener a nivel masticatorio, como por ejemplo el masseter, ¿cierto?, que en este caso es el músculo massetero que va en esta zona, y vamos a tener musculatura interna también, que son los músculos pterigoides, los vamos a ver en biología, que también permiten que la masticación, ¿cierto?, que la mandíbula haga esto, que la arcada haga esto, este movimiento, o sea, que tú puedas masticar. ¿Ya? Ese movimiento lo permite, ¿cierto?, los músculos pterigoides laterales y mediales, que están aquí dentro. ¿Ya? Los otros, tanto el músculo macetero, temporal, digástrico y los otros, van a permitir masticación, o sea, apertura y cierre. ¿Ya? Y así otros tantos más. Entonces, diferencias, porque hasta ahí, ¿cierto?, no hay tanta diferencia. Pero sí hay una diferencia importante en lo que es el proceso coronoide, que en el caso del equino está mucho más verticalizado, en el caso del bovino está con un grado de inclinación hacia lateral, ¿cierto?, como veíamos acá, y es mucho más abusado en el caso del bovino, ¿ya? Entonces, eso es una diferencia importante a considerar.
Lo otro, el cuerpo, ¿cierto? Recuerden en el caso del bovino con esta inclinación, ¿cierto? Hacia oral, ¿ya? Pero en el caso del equino es más bien recta. Si lo comparamos con el cerdo, por ejemplo, la mandíbula del cerdo va a tener una característica importante, porque acá, en este caso, esta mandíbula está fusionada, porque es un animal adulto, tiene unos colmillos bastante grandes, ¿ya? Pero aún así es adulto, pero no completamente adulto, ¿ya? Porque todavía tiene muelas, ciertos molares que no han salido, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto? Que en este caso yo puedo ver también una mandíbula de cerdo, ¿cierto? Que está separada, ¿ya? Que también se podría hacer, pero normalmente está completamente fusionada. Entonces vamos a tener la diferencia, si tú te fijas, es una mandíbula mucho más recta en el caso del cuerpo, la rama es mucho más ancha, un ángulo, la verdad, muy parecido al del rumiante, no hay mayor diferencia. La fosa masentérica, la verdad, tampoco tiene mucha diferencia, pero sí vamos a tener diferencia con los dientes, los tipos, cantidad, la cronometría dental, que eso se ve en monogástrico, en anatomía 2, cuando veamos sistema digestivo. Pero en este caso, ¿qué es lo que tú puedes observar? Si tú ves ahí de frente esto, ¿cierto? Estás viendo hacia acá, te vas a dar cuenta que esto viene avanzando, ¿cierto? Y se tiende a abrir, se tiende a generar una abertura, ¿cierto? Hacia la derecha. Y eso es propio de la mandíbula del cerdo, porque en el caso del equino es recta, en el caso del bovino es recta, pero en el caso del cerdo entra y se abre. Es sutil, pero se abre, ¿ya? Va a tener también el foramen mandibular acá y va a tener el foramen mentoniano acá, ¿ya? Exactamente igual, pero el cerdo tiene entre 2 a 3 forámenes mentonianos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿ya? En el caso de la otra especie tenía solamente uno, ¿ya? En el caso del bovino y en el equino, ¿ya? Pero ¿dónde van a estar las mayores diferencias? Va a estar ahí, donde tú te vas a dar cuenta que vamos a tener un proceso condilar y un cóndilo, igual que las otras especies. Pero fíjate lo que pasa con la incisura. La incisura es menos profunda y es más cortita en comparación, ¿cierto?, a las otras que son mucho más largas. Y eso significa que el proceso coronoide, que es el que tengo acá, es muy chiquitito en comparación, por ejemplo, al equino, en comparación al bovino. Entonces ahí inmediatamente, si yo te coloco esta mandíbula, ¿cierto? Tú puedes decir, no es oveja. No, no es oveja. No es oveja, mira acá. Mira inmediatamente eso. Porque aquí tú podrías tomarla así y dices, ok, también se inclina. Pero más allá de eso, está aquí el tema. Proceso coronoide pequeño, una incisura baja y un cóndilo con un proceso condilar corto, ¿ya? Vas a tener lo mismo, un foramen mentoniano, mandibular con salida a 2 o 3 forámenes mentonianos. Aquí tengo una sínfisis mentoniana igual, bien clara, y sus dientes, ¿ya? Ahora, ¿dónde vamos a tener una diferencia con otra especie? Va a ser aquí. Bueno, y este es lo mismo, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Mira, fíjate acá cómo va bajando. Aquí tengo un diente puesto, ¿te fijas? Hay un diente ahí, pero al lado va pasando el conducto mandibular, ¿cierto? Que viene desde el foramen mandibular, ¿cierto? Se va a ir metiendo por ahí. Entonces, ahí es donde va el conducto. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mandíbula de perro. Mandíbula de perro. Esta mandíbula tiene la misma estructura, cuerpo, rama, ¿ya? Pero aquí vamos a tener varias diferencias, partiendo de la cronometría dental, que es distinta. Pero fíjate lo que pasa con la fosa masentérica. Es una fosa masentérica profunda, muy grande, ¿ya? Muy grande, ¿te fijas? Muy marcada. A comparación del equino, en comparación del cerdo, en comparación del bovino. Una fosa muy profunda. ¿Por qué? Porque es un carnívoro. Y ya dijimos que el músculo masseter es un músculo masticatorio, por lo tanto necesita potencia de mordida y eso de una otra forma se lo entrega el músculo masseter. Por eso es un músculo tan grande, ¿ya? Proporcional al hueso. Después, fíjate lo que va a pasar acá. Vamos a tener un cóndilo mucho más pequeñito, más bajo incluso, con un proceso condilar también bien bajito. Vamos a tener una incisura mandibular, la verdad, igual un tanto reducida, no hay tanta diferencia acá, pero fíjate lo que pasa con el proceso coronoides, mucho más ancho que lo que pasa con
el equino, mucho más ancho proporcional al hueso de lo que pasa con el bovino y claramente mucho más grande que lo que pasa con el cerdo. Entonces el proceso coronoides en el caso del perro es mucho mayor. Vamos a tener una sínfisis mentoniana, los forámenes mentonianos, que aquí vamos a tener entre 1 a 2, ¿cierto? Uno mayor y uno menor, ¿ya? Y la gran diferencia va a estar aquí, una de las tantas más. El ángulo de la mandíbula va a tener ese proceso, que está en el ángulo de la mandíbula y se llama proceso angular, ¿ya? Y ese proceso angular es propio del perro y el gato. El gato tiene también el proceso angular, ¿ya? Entonces, esas son, chicos, las mandíbulas, para que las puedan revisar, ¿cierto? Pueden fotografiar, hacer las comparaciones y con eso estamos listos, ¿ya?